Hola, soy Andy Y yo soy Jime. y esto es No te lo comas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este gran podcast. Hoy tenemos un tema increíble y a un invitado muy especial. Vamos a hablar de la nutrición deportiva y para eso tenemos aquí a Alfredo, un nutriólogo con muchísima experiencia en el área. Así es, si alguna vez te has preguntado qué hace un nutriólogo deportivo o cómo se llega a especializar en esta rama, este episodio es para ti. Les voy a contar un poquito de Alfredo porque merece una presentación digna. Alfredo actualmente es nutriólogo de deportes de alto rendimiento y es profesor en nutrición deportiva en la Universidad de Anáhuac, México Sur, y en el diplomado de la Universidad Intercontinental. Se preparó en la Universidad Intercontinental, hizo un diplomado en fisiología de alto rendimiento en la UNAM y cuenta con un máster en nutrición de la actividad física y el deporte. Ha estado con atletas olímpicos de alto rendimiento y recreativos en nutrición y deporte. Ha estado con atletas que han estado en los Juegos de París 2024, en ciclismo, con diferentes equipos, en el equipo de remo también en Juegos Olímpicos del 2020 con Kenia Lechuga, y además de otros deportes a nivel internacional y nacional como atletismo, natación, fútbol profesional, danza contemporánea, entre otros. Así que, bienvenido, Alfredo. Es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, es un gusto para mí venir a platicar con ustedes y bueno, ¿en qué vamos a enfocarnos en la plática de hoy? Cuéntenme, chicas. Ok, empecemos desde el principio. A ver, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar nutrición? Justo, ¿hubo algún momento clave o experiencia que te hizo decidirte por esta carrera? Sí, bueno, es interesante. Yo empecé estudiando odontología. Bueno, a los 17 años uno no siempre toma las mejores elecciones de la vida. Es una carrera muy bonita, pero no era para mí. Yo no me veía en un consultorio toda la vida. A la fecha, siendo Nutri, no estoy todo el tiempo en el consultorio. Quienes han tomado clase conmigo lo saben muy bien. Nos vamos a pasear muchísimo. Sí. Y bueno, en algún punto de la vida y de mi vida de odontólogo, que compaginaba con la vida de atleta, me di cuenta de que tal vez yo quería algo más. No me apasionaba como tal vez debería tu profesión. Y en esa época yo hacía triatlón. Okay. Entonces, en algún punto nos mandaron a la Nutri y para mí fue una revelación. Fue increíble ver lo que la comida podía hacer por ti, ver lo que podías mejorar en cuestión de rendimiento. Yo sabía que eso me gustaba, pero nunca lo había vivido tal vez tan de cerca. Me gustaba mucho el rendimiento, el deporte, las ciencias de la actividad física. Pero ya experimentarlo sí me convenció de que tal vez ese era el camino. Así entré a estudiar nutrición, empecé la carrera. Siempre tuve claro que mi línea era el deporte. En ningún momento me pasó tal vez la parte clínica. Vengo de familia de médicos, entonces no era tal vez tan atractivo el tema de un hospital. Sí. Y bueno, el deporte sí que lo era. Y sí me motivó muchísimo para hacer ese cambio y para mantenerme durante la carrera pues muy enfocado en lo que yo quería hacer, ¿no? Esa revelación cuando llegó la nutrióloga, ¿cuántos años tenías? Tenía 20 años. Ok, o sea, estuviste 3 años estudiando odontología. No, debo haber tenido 19 entonces. Ok, Ok. 2 años. Año y medio, porque decides a los 17, metes tus papeles y entras de 18 a la carrera más o menos. Wow, qué interesante cambio de... Estuve un año y medio de decisión. un año en odontología. Qué padre. Wow. Sí. No me la sabía. Sí, fue divertido. ¿Y hoy en día usas algún conocimiento de odontología de ese año? Sí, totalmente. Si he de ser muy sincero, ahí tuve mis bases más fuertes de anatomía y de fisiología, bioquímica. Wow. Evidentemente sí lo llevan a un nivel muy muy alto, al menos en la UNAM. Entonces sí, mucho de lo que aprendí, de hecho ahí decidí que sí me gustaba, y de hecho termino en la UIC por recomendación de varios profesores de odontología de la UNAM que también dan clases en la UIC, que la UIC en cuestión de odontología tiene un nivel muy alto, ¿no? Y ellos me recomendaron que estudiara ahí. Ok, wow. Sí. Nosotros sabemos que la nutrición es una carrera nada sencilla.
conlleva mucha práctica, enlazar muchos conocimientos, etc. Y la práctica profesional, o sea, ya llevar los conocimientos a nuestra consulta diaria y a ver a pacientes, a personas y todo eso, conlleva sus retos. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor desafío que has enfrentado y cómo lo superaste? A nivel de Nutri, diríamos. Sí, ya siendo diríamos un nutriólogo. reto profesional. Bueno, creo que es una pregunta muy buena. Es difícil de contestar porque todos los pacientes te plantean retos muy particulares. Más que ponerte un reto como tal, te diría que un aspecto que se vuelve complicado en algunos pacientes, especialmente en el alto rendimiento, es tener que manejar la parte alimenticia, sí, sin descuidar el tema anímico, sin descuidar el tema motivacional, sin descuidar pues los procesos psicológicos que predisponen a una persona a cumplir o no el plan de alimentación, a intentar que eso sea fácil, y eso creo que es un reto en todos los pacientes, intentar que para el paciente sea sencillo lograr las metas, porque en el alto rendimiento nada es fácil y nada es, diríamos, rápido. Claro. Todo es lento y hasta cierto punto difícil de apreciar. Las mejoras que vas a ver a veces son muy pequeñitas y valen la pena, pero si no sabes explicárselo a la persona o tal vez no hay tanta receptividad del otro lado, va a ser muy difícil. Soy muy feliz dando consulta, lo hago con todo el gusto del mundo, pero también he de decir que sí he encontrado retos, sí he encontrado gente que no quiere cambiar abiertamente y que se vuelven un reto muy complicado a veces. Cuando no quieren cambiar, cuando no está esa predisposición y cuando el ambiente además no ayuda, porque muchas veces el ambiente no ayuda, llámese ambiente social, económico, vaya, cualquier contexto que tú quieras poner en la mesa, puede no estar sumando, y muchas veces incluso si la persona quiere el contexto la puede tirar. Súmale cuando la persona no tiene ganas de hacer un cambio y en lugar de cooperar bloquea los esfuerzos. Bueno, tienes un reto muy grande, pero no te diría que es propio de una persona, creo que son etapas. Tu rol es intentar comprender, intentar generar un cambio a nivel conductual también que pueda ayudarle a la persona a hacer más fácil el proceso. Y bueno, a veces son procesos que diríamos pasan y llegas a fases muchísimo más amables, o también siguiendo la línea de lo que callamos los nutris, a veces no pasan y bueno, a veces no llegas a ningún lado y no creo que sea algo negativo. Sí considero que si tiene la etiqueta de fracaso lo vemos como algo malo, pues tal vez no, tal vez es aprendizaje. Yo siempre les he dicho que no hay un nutri para todo el mundo, que hay quien se va a acomodar contigo, hay quien no, y lo mismo con los pacientes, hay pacientes con los que te acomodas, hay pacientes con los que no. Y bueno, parte de crecer como nutri creo que es ir aprendiendo a apreciar eso sin tomárselo, diríamos, personal, a pecho, tal cual. Sí, no va por ahí, al final es un proceso y no le quedamos a todo el mundo, ¿no? Wow. Mira, sin palabras, nos quedamos ahorita. O sea, ya nos cambió la perspectiva ahorita de la vida. Totalmente. En 2 segundos ya, mira, soy otra. Y pues justo, trabajar con pacientes o atletas y en equipos deja muchas historias, deja muchas anécdotas. ¿Hay alguna experiencia que te haya marcado y te haya hecho como que decir, realmente qué bueno que escogí esta carrera, qué bueno que decidirme por la parte deportiva y que te haya, por ejemplo, hecho como un despertar y decir, wow, volví a conectar con mi pasión? A ver, yo te podría decir que soy muy afortunado porque no siento que haya desconectado nunca. Yo creo que no ha habido un solo día que no disfrute dar consultas. Literal, ayer que fue miércoles y que doy consulta en el sur, muy cerca de mi casa, lo disfruto muchísimo porque es cerca de mi casa, pero los días que voy a Condesa también lo disfruto muchísimo porque el consultorio me parece muy bonito. Saludos a Clínico, por cierto. No, a ver, yo no siento que haya perdido ese gusto. Sí hay casos en los que terminas muy cansado,
tuve un caso en particular que me dejó muy, muy, muy cansado, fueron muchos años de trabajo, pero había mucha resistencia al cambio, y cuando esa resistencia es general, no es solamente con el Nutri, es con el entrenador, es con el equipo multidisciplinario, no se dan cuenta a veces del otro lado de lo difícil que te lo pueden hacer, y te lo hacen muy, muy complicado. Debe haber sido hace 2 años, año y medio, Vuelta a España. A ver, yo creo que fue de los trabajos más duros. Esa vez corrimos Vuelta a España con Ari, que es una de las pruebas ciclistas más duras que existen en el mundo. Para mujeres dura 7 días. Wow. Para hombres dura 21 días. No se ha emparejado todavía, y es curioso, pero hay buenas razones para que todavía no se empareje. Los estudios que encontramos nos marcan que en mujeres, con Nutri, con un equipo detrás, con chef, con lo que tú me digas, es muy difícil lograr las metas de calorías. Gastan 7.000 calorías, aproximadamente 7.500, y solo da tiempo tal cual de meter 5.500. Te queda un déficit de 2.000. Eso es muy fuerte, y eso al mediano plazo te genera problemas a nivel hormonal, te genera a mediano largo plazo problemas a nivel hueso. De la menorrea no se diga, se va a presentar. Si nos vamos a ver todo lo que genera ese déficit calórico, es terrible, ¿no? Entonces, claro, ponerte enfrente de una semana así, que sabes que cada día de competición tiene ese déficit de 2.000 calorías, que lo tienes que cumplir si quieres que la persona termine sana. Bueno, es un reto muy, muy, muy bonito. Creo que es de los retos más grandes que he tenido. Fue una experiencia muy especial. Era literal estar encima todo el día, porque por la noche de aquí de México yo platicaba con Ari, era de, oye, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo salimos a la etapa? ¿Cuál es la estrategia del día? Eso va cambiando todo el tiempo, entonces tienes que estar al pendiente. Tienes que ver el tema del clima, tienes que ver el tema de cómo va la situación de carrera, cómo van otros aspectos. Yo me iba a dormir, ella corría, yo en la mañana tenía trabajo, entonces no me enteraba muy bien de ver la carrera por fuera, que de hecho, y hay que decirlo, la transmisión en México en aquel momento era fácil de ver, pero pues yo tenía trabajo. Sí. Pero me enteraba de todo, porque terminando etapa, oye, ¿cómo nos fue? Etcétera, etcétera. Ok, descanso con esto. El documento al final se fue acumulando todo lo que poníamos, y yo creo que ese es de los más bonitos, porque quedó casi un libro ahí que dejamos del trabajo realizado, y eso fue muy emocionante. Fue una muy, muy buena vuelta de Ari, y ese yo creo que es de los más bonitos. También podría decir que el año pasado, que Rafa fue campeón del mundo en el cuádruple ligero, y es la primera vez que un equipo mexicano hace medalla de oro en un campeonato del mundo de remo. Qué padre. ¿Qué más te podría decir? Me podría seguir, y yo creo que de cada paciente te podría contar cosas muy bonitas. Ahorita me vienen esas dos a la cabeza por el trabajo que han implicado, por los años de trabajo. Pero lo bonito de mi trabajo es que, para mí al menos, me emociono igual con esto que me voy al mes pasado, ¿no? Con los pacientes que corrieron el maratón de Tokio, y que tal o cual paciente se llevó a su familia a pasear a Japón, y lo del maratón queda valiendo nada frente a lo que vale para la persona el viaje con su familia, y lo que le da correr, y lo que le da de experiencias a su vida, de experiencias gastronómicas también, porque eso es algo que platico mucho con los pacientes en consulta. Siempre siempre les dejo alguna tarea. Oye, y te toca ir a comer tal tipo de comida, no sé dónde la vas a encontrar, es tu reto, búscala. Y tienen un reto muy distinto, que no tiene ni que ver con calorías, no tiene que ver con nada del plan nutricional. Sino de disfrutar. Sí. Claro, con un tema de cultura de la alimentación, que es muy interesante. Sí, que justo lo comentábamos el podcast pasado, ¿no? Que tanto nosotros como nutriólogos como nuestros pacientes pues tienen una vida más allá del consultorio, y no solamente, totalmente. En este caso, por ejemplo, el deporte, no solamente son deportistas y ahí acaba su vida, no, o sea, también son personas más allá de ser deportistas, son personas que sienten que también tienen que experimentar, como decía Alfredo ahorita, ¿no? Corras el maratón de Tokio, que es un reto muy grande, vayas a París, o sea, tienes derecho a disfrutar, tienes derecho a conocer,
a sentir la comida y, como dices, hacerlo parte de una experiencia, porque al fin y al cabo es lo que te va a enriquecer mucho, y creo Como que persona. ahorita es Claro. un bonus también muy fuerte ahorita en tu consulta, esa experiencia ahorita que cuentas y como ese reto que lo agregas, es un diferenciador muy fuerte que a mí la verdad nunca se me habría ocurrido ponerle ese reto, porque suenas a reto y de que, bueno, tienes que llegar a tanto, ¿no? Tienes que llegar a esto, márcame tanto tiempo, ¿no? Y no, o sea, Sí. sale completamente de la caja y rompe como que con Sí, no, la totalmente. idea. Te reto a ir a disfrutar. O sea, porque al final, Es parte de eso. claro, los deportes se llevan a viajar por todo el mundo y qué padre que tú como nutriólogo te dé tanta felicidad que ellos logren sus objetivos siendo, o sea, siendo un equipo, porque son un equipo. Totalmente, totalmente. Y sí, o sea, siguiendo esa línea, son personas, eso es un hecho, no siempre se les trata como tal, y eso es relevante decirlo. Algo, quienes han estado en clase conmigo saben que yo marco 4 ejes y se los pregunto todos los días. ¿Cuáles son los 4 ejes de la persona que quieres alimentar? Ahorita, si ustedes se van a redes sociales, van a encontrar contenido de mucha calidad y de mucha evidencia a nivel científico sobre qué sí comer y sobre qué no comer. Ok, sí. Y sí es cierto que si volteamos a ver ciertas dietas muy restrictivas en carbohidratos, por ejemplo, tienen muy buena evidencia y tienen a largo plazo efectos muy positivos. El problema es, ya volteamos a ver si a nivel social, si a nivel de comunidad, si a nivel de espíritu eso enriquece a la persona, porque para eso yo le puedo dar una solución tomada con lo que debe de comer, absolutamente medido y cuidado todos los días, y bueno, va a estar muy bien nutrido. La pregunta es, ¿eso cubre a la persona o cubre nada más el aspecto cuantitativo de las cosas? Hay un aspecto cualitativo, hay un aspecto social, espiritual, Claro. mental, que hay que cubrir también y que a muchos nutris se les olvida, y no debe de ser. No todos son números, no todo es cuantificar. Y ojo, trabajo en deportes en los que el peso es importante, en los que tenemos que dar ciertos kilos para poder tirar en ligero, en remo, por un ejemplo, ¿no? Sí me importa cuánto están comiendo y sí me importa contar esa parte, pero no puedo desconectar las otras dimensiones del ser humano solo porque me interesa lograr un número. No funciona así. Entonces, no estoy alimentando a la persona, estoy alimentando una sola dimensión de la persona si no volteo a ver todo lo que hay alrededor de ella. La nutrición tiene muchas ramas. ¿Cuándo decidiste o por qué decidiste irte a nutrición deportiva? Regresando al primer punto, yo vi que el deporte, el deporte era lo que más me gustaba, y cuando lo junté con nutrición dije, ok, esto sí me gusta. A lo mejor no me explayé en eso, pero bueno, yo vi que esa parte me apasionaba muchísimo y dije, yo quiero hacer eso, quiero hacer nutrición del deporte. Y fue cuando dije, ok, esto me gusta más. Sí, no sé por qué no nos explayamos más por ahí, nos fuimos por el tema de la universidad. Sí, vi que me gustaba muchísimo más la nutrición porque vi el cambio que podía hacer en mí mismo y dije, ok, esto me gusta más. Y esto está fuera de un consultorio, esto lo puedo llevar al campo, esto lo puedo llevar a un equipo. Tuve la oportunidad de trabajar con equipos de ciclismo, con equipos de triatlón. He podido viajar gracias a eso, me encanta. Y pues sí, no hay como que la montaña sea tu oficina ese día, ¿no? Sí. Eso es muy divertido, o la playa, o donde sea que toque. Qué padre que hayas estado tan seguro de tu decisión. Sí, ahí ya no tenía muchas dudas. No, qué bueno. Y está muy padre, justo, o sea, si alguien allá afuera quiere dedicarse a la nutrición deportiva, que vean que justo no es de que te la vas a pasar encerrado en el consultorio. Tu consultorio puede ser la montaña, el día siguiente puede ser la playa, la pista de remo, o sea, tu consultorio va variando todos los días, ¿sí? Así que está muy padre, eso a mí me llama mucho la atención, la verdad. Y justo hablando de pues la gente que nos escucha y todo, si alguien nos está escuchando y le gustaría seguir tus pasos en la nutrición deportiva, ¿qué habilidades o conocimientos le recomendarías desarrollar para destacar en esta área? Es curioso, pero creo que son justo los conocimientos y las habilidades que van separadas del área. Yo creo que la nutrición del deporte es bonita, es compleja. Muy compleja. Es compleja, pero vaya, al final, y eso se lo he dicho a las niñas en clase, ¿no? Y digo niñas con todo cariño porque no tengo niños en clase, entonces es completamente femenino mi grupo. A ver,
lo de nutrición del deporte son números, son datos que ya conocemos y que el paciente no les viene a poner un examen, que yo es lo que muchas veces veo en redes sociales, ¿no? Hacemos muchos posts de la creatina y yo creo que, no sé, de cualquier suplemento ya está atascada, el algoritmo ya está atascado de tanto suplemento y suplemento y suplemento que ve. No sé si buscamos reafirmar algo, no sé si buscamos mostrarle al mundo que sí sabemos. Y lo que yo les digo es, a ver, espérate, el paciente, especialmente en el alto rendimiento, pero creo que se puede extrapolar a muchas otras áreas del deporte, no viene contigo esperando que sepas para qué sirve la creatina, ni esperando que le expliques para qué sirve la creatina. Para eso abre TikTok. Espera que le ayudes a mejorar su relación con la comida, especialmente en el alto rendimiento, porque ya es una relación que muchas veces va rota. Claro. Porque está una cultura pesocentrista fuertísima, porque los entrenadores les exigen ciertos estándares que a veces no son ni siquiera alcanzables, porque vivimos en un entorno en el cual todo se vuelve competencia, incluso comer, y muchas veces la gente lo que quiere es sanar su relación con la comida, no un tema de nutrición del deporte. Sí quieren rendir, pero ya dan por hecho que tú como nutri sabes cómo funciona el cuerpo y que le vas a ayudar en lo orgánico, en lo biológico, en lo fisiológico. No vienen contigo por eso en teoría tú ya lo sabes. Más te vale que lo sepas porque saliste con una cédula y saliste con un título. Vienen contigo porque confían en ti para lograr algo más allá de solamente los números. Entonces yo les diría, acérquense más a áreas como la antropología de la alimentación, acérquense más a gastronomía, y eso implica ir a comer. Acérquense más a platicar con la parte de psicología. Hace poquito tuvimos aquí en la uni una psicóloga maravillosa que vino a platicar un poquito con nosotros y que les dijo algo muy bonito que a mí me encantó. Estudian una maestría en psicología del deporte, si se van a dedicar al deporte. Eso no los hace terapeutas de ninguna manera, los hace entender a su deportista muchísimo mejor. Y ahí tienen muchísimo más en qué trabajar, que no es necesariamente ponerse a estudiar nutrición en el deporte. Eso incluso yo les diría, yo doy por hecho que ya lo hicieron, y más les vale que lo hagan si van a trabajar en esta rama, pero eso solo es la base de la pirámide. Eso no los hace diferentes, eso no los hace especiales. Si por otro lado se van a dedicar a la investigación, eso está padrísimo. Hay mucho que aprender todavía en estas áreas y mucho que descubrir, pero ya en el campo, ya llevado a deportistas, yo les diría, hagan lo que se le ha olvidado a muchas generaciones de nutris hacer, que es ver a la persona y no al número, como en muchos lugares. Muchas gracias. Okay, y bueno, regresando también un poquito, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia como triatleta. Ah, caray. Queremos saber como el detrás de escenas de la vida de Alfredo como nutriólogo. ¿Cómo fue ser triatleta para ti? Ay, pues fue muy divertido. A ver, yo llegué de manera muy curiosa al triatlón, porque yo no tenía con quién andar en bici, y en triatlón, como ustedes saben, se anda en bici y se corre. Bueno, yo siempre fui ciclista, fui muy bicicletero, me llevaba a la montaña desde los 7 años. Nunca competí, pero siempre andaba en bicicleta en la montaña. Me gustaba muchísimo, era un ambiente que me encantaba. Tenía muchos amigos del medio. La carretera me llamaba la atención, pero no tenía con quién rodar. En algún punto veo un anuncio en una revista de ciclismo sobre un equipo de triatlón en la UNAM, con Sergio Sarmiento, con otros tantos amigos que estaban ahí, con Charlie Prover. Y dije, ok, voy a ir. Nada más que cuando yo veo ese anuncio, yo tenía algunos problemas respiratorios, tenía un problema con mis bronquios, y estaba con medicina, estaba un poquito enfermo. Me tuve que esperar mes y medio. Y dije, bueno, en enero voy. Primer día de enero ahí estaba. Me metí de manera, diríamos, recreativa. Yo me acuerdo que no iba los viernes, porque los viernes me daba igual y era cero disciplinado, pero me gustaba ir porque ya era del equipo de triatlón y ya tenía con quién rodar. Me empezó a gustar, nos mandaron al Nutri, empecé a mejorar porque tenía un poquito de sobrepeso. Me empezó a ir muchísimo mejor. Y bueno, en ese grupo empezamos a entrenar, diríamos, ya con metas más altas. Se hizo un grupo bastante competitivo. Fueron años muy bonitos de entrenar diario, varias veces al día, de
de conocer muchísimos lugares, viajé por todos lados en esa época. Fui a Hawái, fui a varios lugares de Estados Unidos, sí, Wow. fui por todo el país. También se juntó en ese mismo grupito, pues una buena banda que no se dedicaba propiamente al triatlón, pero que sí trabajaba con aspectos de biodiversidad y de cuidado del medio ambiente, y de ahí salió la idea de Sergio Sarmiento de organizar una expedición a la selva lacandona cada año a recorrer la parte de la montaña en bicicleta y a pie. Salieron proyectos muy bonitos. Bueno, en grupos por edad me llegó a ir bien por ahí en algún mundial. Fue divertido. Yo competía más en montaña. Hay unos triatlones que son en bicicleta de montaña y carrera en montaña, se llaman Xterra. Ya no los hacen, creo, pero bueno, en su momento eran populares. Y en eso me iba bastante bien. Y me quedé muchos años compitiendo tanto en Xterra como en ciclismo de montaña. Era lo que me divertía. Y bueno, lo dejé de hacer cuando entré al servicio social, porque en el servicio social trabajaba en el servicio social por la mañana. Ahí no mando saludos al servicio social. Después me iba a Santa Fe a trabajar. Trabajé mucho tiempo en la revista Bike y en la revista Triatlón en Televisa. Y después de eso intentaba entrenar, pero llegó un punto en el que no era viable llevarlo. Terminaba nadando 11 de la noche, una cosa así. Ya me corrían del Sports World, creo que sí eran 10:30 y literal salía a esa hora, ¿no? Porque la alberca cierra. Bueno, ya antes, ¿no? existen Entonces, los 24/7. ya no, pero está muy malo y me van a tener ahí a las 2 de la mañana nadando, qué horror. Ahí vas a ver, si ves a alguien nadando a las 2 de la mañana, no preguntes quién Es es. Alfredo. No, Ya sabemos quién es. ya hemos cambiado en eso, lo dejé ahí. Después, bueno, seguí moviéndome, pero ya en una magnitud menor, y por ahí hice un ultramaratón. Un reto muy grande, muy grande. Y nada, después de eso ya realmente hago bici por gusto, corro por gusto. Nadar no nado tanto, porque si corro y hago bici es por la facilidad logística de que puedo salir de mi casa corriendo o rodando y no pierdo tiempo en tráfico ni en nada. Claro que sí. Tiempo que salgo de mi Si casa las es calles tiempo- fueran de agua, Tal cual, ahí sí estaría se nadando. podría. No, ni digas, porque ya viene la temporada de lluvias y en una de esas se nos cumple. Economizar el tiempo, ¿eh? Tal O sea, cual, ¿eh? Entonces va un poquito por ahí. Fueron años muy lindos. Ahí decidí o reafirmé que me quería dedicar a esto en realidad. Qué padre. Y de hecho, buena parte de mis pacientes vienen de ese mundo, porque es un deporte que conozco muy de adentro. Y bueno, al final eso creo que sí es una ventaja. Hay deportes que yo no conozco tal vez de tan adentro como remo, porque nunca lo he practicado, pero tengo muchos años trabajando ahí, y la verdad es que sí me gustaría probar en algún momento, no ahorita, creo que todavía no es el momento, será después, pero sí creo que vale la pena meterse en los deportes con los que uno trabaja. Sí, sobre todo que es un buen consejo, o sea, el meterte al deporte y que vas a ver los pacientes, porque también luego a veces es muy fácil de que, bueno, come esto, come aquello durante la carrera, pues órale, cómete un sándwich. Es como, pues realmente, ¿qué tan factible es comerte un sándwich? O sea, Claro. te puede caer Mientras bien, corres. no te puede caer bien, es práctico, en la bici, pues a lo Totalmente. mejor puede ser, pero a ver, nadando ya se complica el asunto, o sea, es meterte para saber la recomendación, o sea, no es de que mañana me corres un maratón, pero si te gusta ese tema, pues ir poco a poco, no ir subiendo de que 5K, 10K y así ya te vas hasta... Sí. Ya, pero el hecho sí es meterte, y meterte te ayuda muchísimo al famoso ponerte en los zapatos del paciente, creo que eso ayuda bastante, como dices, hay deportes que no vas a poder, a lo mejor se Claro. complican, pero sí entonces empezar a investigar más sobre ese deporte para entender cómo funcionan, o sea, no sé, por ejemplo, el sistema como de, como decías, ¿no? Pesaje, puntos, cómo son las competencias, cuánto duran, o sea, hay que meterse, no solamente es como que, Claro. bueno, te doy y listo. Al final saber por lo que va a pasar tu paciente, ¿no? Totalmente. Y eso es algo que intentamos hacer en clase. Quienes han pasado por mi clase saben que intentamos que al menos una parte del semestre la hagan en este caso, y hemos sido muy afortunados en la pista de remo en Cuemanco, ¿no? Que es un lujo poder tener una pista de primer nivel en
en un lugar tan cercano a la universidad, bueno, la intención es que se inmiscuyan en un deporte en el que tal vez nunca se han metido y poco a poco vayan conociendo el deporte desde cero, porque a lo mejor les lleva un deporte que ya conocen y ya no va a ser la misma experiencia de aprendizaje. Mejor vamos a un deporte completamente nuevo, prácticamente para todas mis alumnas, y aprenden a conocer un deporte, aprenden en qué se tienen que fijar, qué es relevante, qué no, qué aspectos conductuales del deportista tengo que anotar, de qué se trata el deporte, cuánto mide la pista. Sí, confirmo, yo estoy yendo ahorita en este momento haciendo mi servicio con él, así que invitar a tu jefe al podcast. La idea, que tiene la oportunidad, no la desaproveche, muy buena, para que me firme mis horas de servicio. Pero sí, es una experiencia muy buena porque sí rompe, o sea, yo que vengo como que de correr, de nadar, pues sí, ya era como que mi lugar seguro y como que yo ya sabía, ¿no? O sea, como que era muy seguro de que, bueno, sí, las recomendaciones, yo sé que es muy fácil, ya sé aplicarlas más o menos, va. Pero sí, entrar a remo es completamente diferente, o sea, y te encuentras con muchos pacientes, como decías, ¿no? Con un perfil completamente diferente cada uno. Sí. O sea que, pues, con un paciente puedes tener este reto, con otro paciente a lo mejor no lo tienes, pero pues también el lidiar con la parte de que son mamás, son hermanas, son amigas, afuera de son atletas en la pista de remo. Entonces, creo que eso sí enriquece mucho el aprendizaje de tanto de uno como de los alumnos. Sí. Alfredo, el nutriólogo en el deporte, ¿en qué áreas puede trabajar? O sea, obviamente trabajar con deportistas, pero ¿cuáles son las áreas así como en las que puedes tú? Es muy buena pregunta y es curioso porque sí, lo llevamos normalmente solo a la parte práctica y en campo, ¿no? Que es muy bonito y es lo que más me gusta, pero bueno, un área en la que el nutriólogo del deporte puede trabajar. El nutriólogo del deporte tiene que ser experto en metabolismo y hay muchas enfermedades metabólicas que se ven muy beneficiadas de ese conocimiento a nivel metabólico, especialmente cuando ese conocimiento de la combinación ejercicio y metabolismo te pueden ayudar a revertir ciertas condiciones. Desde donde yo lo veo, y si te vas al ámbito privado, un nutriólogo sí se puede dedicar en un equipo de salud a trabajar en equipo con médicos, con fisioterapeutas, a generar estrategias de mejora de composición corporal o de mejora de ciertos indicadores de enfermedades metabólicas, y creo que tiene un gran lugar en ese aspecto. Evidentemente hay que estudiar mucho para poderse meter en esas áreas, pero es interesante. Del lado de la investigación hay mucho que hacer. Del lado del desarrollo de productos, muy buenos amigos trabajan en desarrollo de productos, especialmente relacionados con el deporte, conocen las necesidades del deportista y especialmente si son deportistas tienen noción de qué y cómo necesita consumir ciertos productos el deportista, ¿no? En ese aspecto hay mucho trabajo. Ellos pueden ayudar a hacer las proteínas. Totalmente, al diseño del producto. ¿Qué es lo que buscas? Bueno, le llamas al Nutri y él te dice hacia dónde tienes que moverte. Otra área va un poquito del lado de lo que hago, pero más bien va enfocado a clubes. Tengo muy buenos amigos y amigas que se dedican al trabajo con clubes. Me refiero a clubes deportivos, equipos de fútbol, equipos de básquetbol, equipos profesionales. Más allá de eso, bueno, hay algunos nutriólogos deportivos que conozco que se dedican a la parte de servicio de alimentos, pero especializado en equipos deportivos, y diseñan y manejan los comedores de equipos deportivos. No hacen consulta como tal uno a uno, nunca ven paciente, solamente se limitan a lo administrativo, pero con un conocimiento que les permite diseñar un menú adecuado, comprar las materias primas adecuadas, estar seguros de que la suplementación va por donde tiene que ir y no trae nada que no deba de tener. Desde el departamento de compras también hay mucho que hacer, entonces no se limita solo a la consulta uno a uno. Sí, nunca me hubiera imaginado que un nutriólogo deportivo pudiera estar en industria o incluso en servicio de alimentos. Entonces,
qué padre que ya por tu experiencia sabes que sí se puede, así que ya saben, todo es posible. Exacto. A veces hay mucha confusión sobre el papel de un nutriólogo deportivo, como ahorita. Pero tú, ¿cómo describirías exactamente lo que hace un nutriólogo deportivo? Bueno, la pregunta es un poquito compleja. Siguiendo la respuesta anterior, es muy diverso lo que puedes hacer. Depende hacia dónde te quieras dirigir. Por ejemplo, y venía escuchando camino para acá una entrevista con un fisiólogo que se dedica a investigación sobre el lactato y que es uno de los artífices del éxito de Tadej Pogačar, que es probablemente uno de los humanos más dotados a nivel fisiológico que vamos a ver en nuestras vidas. Probablemente la humanidad es de lo mejor que ha visto en ese aspecto. Pequeño contexto para los que no saben quién es Tadej Pogačar, es un ciclista, uno de los mejores de nuestra época. La verdad es un superhumano. Sí. La verdad lo considero como un superhumano. Sí. Si tienen la oportunidad de verlo competir, ver entrevistas, Sí. es muy bueno la mentalidad incluso que tiene. Me acuerdo perfecto una vez en una entrevista que le hicieron y le preguntaron ¿qué vas a hacer si te llegan a rebasar? Sobre todo Vingegaard, que es como su contrincante número uno, le decía, le voy a cortar las piernas. Entonces, con eso podemos ver el tipo de mentalidad, pero nada para que se den un poco de contexto de quién es y pues porque justo a veces como que se estudia tanto, se analiza tanto porque es un superhumano actualmente. Un Max en ciclismo. Ándale, sí, sería como la versión de Max Verstappen. No sé, yo creo que es tan bueno Tadej que se lleva Max incluso en Fórmula 1, pero bueno. No, a ver, este fisiólogo, al cual además admiro mucho, él ni siquiera se dedica al tema de deporte, ¿no? Él se dedica al tema de lactato y cáncer. Él es un investigador muy renombrado en cuestión de lactato y cáncer. Trabaja con el doctor Brooks. Y bueno, al final del día creo que es un muy buen ejemplo. Me estoy yendo, así como con Tadej Pogačar, nos vamos a un extremo, me estoy yendo a un extremo de cómo todo está unido en este mundo de la salud, ¿no? A lo mejor yo soy nutri del deporte, sí, pero ese conocimiento de la actividad física y el deporte también lo puedo trasladar al ámbito de la salud y en realidad es nuestro campo más grande de acción porque la gran mayoría de pacientes van a venir por salud y lo que yo voy a hacer es agarrar los elementos del deporte, los aspectos metabólicos que me convienen, mejorar ciertas capacidades, capacidad aeróbica, masa mitocondrial, músculo, para ayudarle a cubrir otros aspectos de su vida que tal vez no tiene nada que ver con deporte, pero que si yo lo hago, como siempre le digo a mis pacientes, por la vía del deporte o por la vía del ejercicio, es más divertido que si los mando al gym nada más a cubrir ciertas metas o si les pido que hagan ciertas cosas únicamente por salud. Yo siempre les pongo en consulta, que además así como tenemos aquí el vidrio rayado, pues imagínate mi consultorio está igual. Siempre les pongo dos caminos y les digo, mira, por este camino te voy a pedir que vayas al gym, te voy a pedir que hagas esto, que hagas el otro, que camines tanto tiempo al día. Y va a ser muy aburrido, pero te voy a pedir que lo hagas, porque si no, no vamos a avanzar. Por el otro lado, tengo la posibilidad de pedirte que te prepares para un 10K o para un gran fondo de 60 kilómetros en Cozumel o lo que tú me digas. Sí. En un contexto muchísimo más amable, mucho más divertido, con motivación, que no es lineal, porque además vas a seguir una progresión como la de un deportista, con lo bueno, con lo malo, pero muy divertida. Y te voy a pedir que generes las mismas adaptaciones de los dos lados, solo que de un lado te lo voy a pedir de una manera aburrida y del otro lado te lo voy a pedir de una manera tan divertida que al final se te va a olvidar que tu meta era la salud. Y te vas a ir poniendo metas deportivas, y te vas a ir poniendo metas de viajes, y te vas a ir poniendo metas de ir con los amigos. Sí. ¿Me siguen? Como un brainwashing. Sí. La misma meta, nada más. Claro. Y el cómo lo ven, ¿no? No, y una vez lo dijiste, Jimmy, estamos aquí para disfrutar, no para padecerla. Exacto, Entonces, exacto. si lo puedes disfrutar, pues qué mejor herramienta, la verdad. Sí. De verdad,
estoy saliendo de aquí, miren, ¿eh? No, ya otra cosa. Pero bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por venir. Gracias por tu tiempo, que sabemos que siempre andas con 20,000 cosas. Ay, eso es cierto. Pero muchísimas gracias por venir. Si gustas comentarles dónde te pueden encontrar, en tus redes, consultorio, todo, por si están interesados. Tienen un gran Nutri aquí. Con todo gusto, no sé cuál es el gran nutriólogo que dices, pero bueno, en ausencia de... soy Alfredo Bobadilla García. Me encuentran en Clínico MX en Campeche 430. Y me encuentran también en Argo Nutrición y Deporte, que son mis redes personales. En Instagram, bueno, es la única que tenemos. Instagram, y por ahí los puedo atender si es que tienen alguna duda. Ahí pueden también enviarme, parece que correo y WhatsApp en la misma página. Perfecto. Y nada, ahí los puedo recibir. Muchísimas gracias, en verdad, por compartir tanto con nosotras, por contarnos tu experiencia, tu vida. Seguramente te vamos a volver a invitar para platicar un poco de más, porque nutrición deportiva es un tema súper amplio. Vamos a quedar aquí horas platicando. Exacto, Horas. Totalmente. Y es súper divertido. Yo que no estoy en esta área, me siento así de, wow, me habré equivocado. No. No, pero aprender de personas tan grandes como ustedes dos, también tú, a mí, que te encanta el tema, es Muchas gracias. la verdad muy inspirador. Espero que esta plática también le haya encontrado, que los demás hayan encontrado inspiración y motivación hacia esta área, tanto de nutrición como del deporte. A todo lo que nos escuchan, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como Nut Andy Villegas en Instagram y en TikTok. Y yo como jim.reya. Y no se les olvide seguirnos en TikTok a no-t-lo-comas con doble S en Instagram. Y en TikTok estamos igual como No Te Lo Comas, para que puedan ahí ver más contenido y detrás de escenas de los capítulos que van a venir, que van a ser muy, muy, muy interesantes, así que estén al pendiente. Así es, no se les olvide compartir y dedíquense a la nutrición deportiva. Gracias por escucharnos, cuídense y recuerden que aquí nadie les va a decir No te lo comas. Hasta la siguiente semana. bye.